buenas y bienvenidos a un vídeo más con vuestro profesor, en este canal más molón de todo YouTube, no solo España, sino de todo el mundo entero. En este vídeo vamos a corregir los ejercicios de la lectura del tema 11 de lengua. Tema 11 de lengua. Lo primero que haremos será leer. Como siempre he hecho cuando hemos corregido los ejercicios de las lecturas de los diferentes temas, pues primero he leído la lectura y luego hemos ido a corregir los diferentes ejercicios. Pues sin perder más el tiempo vamos a ello. Habréis visto que es una lectura muy interesante, a mí la verdad es que me ha gustado. La leyenda del algodón. Cuenta una leyenda que hace muchísimos años, los indios tobas vivían felices en las tierras del Gran Chaco. El clima era suave y no existía el contraste de las estaciones, pues reinaba una perpetua primavera. Pero Nahuet, el temible dios de las tinieblas, decidió castigar a los indios por sus generosas ofrendas a Nactanoón, señor de la luz, y un día, súbitamente, hizo llegar a aquellas tierras el silencioso invierno. La escarcha se extendió como una alfombra blanca sobre los pastos. Las ramas de los árboles se quedaron sin hojas, como si se hubieran secado. En los bosques no había frutos. No se veían animales. Por primera vez en su vida, los indios experimentaron el frío. Ateridos y desconcertados por aquella extraña sensación, apenas salían de sus cabañas. La situación se volvió tan grave que el gran hechicero de los tobas convocó en asamblea a todos los seres vivos que habitaban en aquel territorio. Hemos de encontrar una solución. Tenemos que protegernos del frío, habló el hechicero. Sí, pero ¿cómo?, preguntó sabiamente el búho. Que cada uno proponga una idea, apuntó el jazmín. Y así, tras mucho deliberar, solo se les ocurrió acudir a la morada de Nactanoón para suplicarle ayuda. Irían 4 de ellos, 2 aves bondadosas, el picaflor y el pájaro viudita, y 2 humildes plantas, el palo borracho y la planta del patito. Cuando Nactanoón los vio llegar, sintió lástima. Sé que ahora pasáis mucho frío. Nahuet tiene su poder y yo soy incapaz de anularlo. Pero tengo una idea. Tras permanecer en silencio unos minutos, Nactanoón siguió hablando. Crearé para vosotros una planta muy especial. Con sus frutos podréis tejer túnicas que os protegerán mientras dure el invierno. Y el dios creó la flor del algodón. Poseía los bellos reflejos del picaflor, la suavidad de las plumas de la viudita, la blancura de los capullos del palo borracho y el calor de la planta del patito. Unos días después de aquella visita, brotaron en las tierras del Gran Chaco centenares de plantas con una especie de flores blancas, como nubes diminutas. Los indios recolectaron aquellas fibras blancas y comenzaron a usarlas en sus telares. En poco tiempo consiguieron tejer túnicas
para todos los miembros de la tribu. «¡Ya no hace frío!», comentaban los niños, con sus cuerpecitos cubiertos por graciosas túnicas de algodón. El frío aún duró un mes más, pero los indios ya habían aprendido a combatirlo. Y así fue como los tobas soportaron aquel primer invierno del Chaco, y la planta del algodón llegó a la tierra. Una historia, como habéis visto, como habéis leído, muy curiosa, muy interesante, y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Es una leyenda americana, porque no sé si lo sabéis, pero Estados Unidos pues era un país en el que había un montón de campos de algodón. Había muchísimos campos de algodón. Entonces se recolectaba ese algodón y se utilizaba pues para hacer la ropa en la época en la que se recolectaba. Hoy en día las de algodón ya no se hace casi nada, casi todos son ya pues fibras de materiales sintéticos, es decir, de materiales más artificiales y no tan naturales como el algodón. Vamos a las preguntitas. ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? Pues la tribu de los indios tobas. Eran los indios tobas, ¿vale? Los indios tobas eran los protagonistas. Algunos diréis, sí, los vídeos tobas, pero también todos los seres vivos, porque como tenían frío, hacen una reunión con los animales, con las plantas y los indios. Principalmente a quien se refiere son a los indios, que cogen el algodón y se hacen ellos las estas, ¿vale? ¿Que queréis poner los animales que hay en la historia? También bien. ¿Que queréis poner las plantas? También está bien. Pero así los principales son los indios tobas. ¿Dónde vivían? En el Gran Chaco. Vivían en el Gran Chaco. Gran en mayúsculas y Chaco también en mayúscula. ¿Vale? Gran empieza por mayúscula y Chaco también, porque es un nombre propio. Porque es un lugar. ¿Qué tenía de especial aquel lugar? A ver, ¿qué tenía de especial aquel lugar? Que siempre tenía la misma temperatura, que siempre estaban en primavera, ¿vale? Que el clima era suave y era siempre primavera. ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo era la vida allí? Pues según nos pone aquí, es que era pues una vida tranquila y feliz, porque decían que los indios vivían felices. Entonces, si vivían felices, pues la vida era una... ¿Cómo era la vida? Pues una vida tranquila, una vida feliz, una vida buena, ¿no? ¿Qué hizo que cambiara la situación en el Gran Chaco? Ahí va. ¿Qué hizo que cambiara eso? Pues que el dios Nactanoón, a ver, no, Nahuet, perdón, Nahuet, el dios Nahuet, que era el dios de las tinieblas, castigó a los indios por las ofrendas a Nactanoón. ¿Qué ocurrió para que cambiara todo? Pues que el dios Nahuet se enfadó por las ofrendas que hacían los indios al señor de la luz, Nactanoón, y el señor de las tinieblas, pues se enfadó.
¿Cómo estaban en invierno los pastos? Pues aquí nos dice que los pastos tenían escarcha, ¿vale? ¿Cómo eran los pastos? Pues estaban cubiertos de una alfombra blanca, que era la escarcha. Pues los pastos, ¿cómo estaban los pastos? Cubiertos por una alfombra blanca, que era la escarcha. ¿Cómo estaban los árboles? Pues las ramas de los árboles sin hojas. Las ramas de los árboles sin hojas. Los bosques. No había frutos. Los árboles, en los bosques no había frutos. ¿Qué pasaba con los animales? No había animales. No había animales. ¿Y los indios? ¿Qué pasaba con los indios? Pues que tenían frío. Los indios experimentaron el frío por primera vez. Los indios tenían frío. Así que, ¿cómo estaban los pastos? Cubiertos de una alfombra blanca, que era la escarcha, los árboles sin hojas, desnudos, los bosques sin frutos, los animales, no había animales, y los indios tenían frío, tenían mucho frío. ¿Cuál de las siguientes intervenciones corresponde a esta viñeta? A ver, explica en ese momento del cuento y di lo que sucedió después. Hemos de encontrar una solución. Esa es una de las intervenciones. Nahuel tiene su poder y yo soy incapaz de anularlo. ¿Cuál de estas dos corresponde a la imagen? La primera, primer bocadillo, el segundo. El primer bocadillo, el segundo no, porque en el segundo es cuando están dialogando con Nactanoón. Y como aquí no se ve a Nactanoón, pues sabemos que hemos de encontrar una solución, que es la parte del cuento, ahora hay que explicar, que es cuando se reúnen todos los seres vivos para ver qué hacen. Cuando se reúnen los indios, los animales y las plantas para ver qué hacen, para deliberar lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Así que es la primera, hemos de encontrar una solución. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que se reúnen para deliberar los indios, los animales y las plantas. ¿Qué sucede después? Pues que deciden ir a hablar con Nactanoón. ¿Vale? Una vez que se han reunido, deliberan que tienen que ir a hablar con Nactanoón. ¿De acuerdo? 6. Nos dice, describe la planta del algodón con la información que aporta el texto. ¿Cómo es la planta del algodón? Pues la planta del algodón dice, poseía los bellos reflejos del picaflor. 1. Esto es lo primero. Que dice, describe la planta del algodón con la información del texto. Y nos da diferentes descripciones. Primero, bellos reflejos del picaflor. La suavidad de las plumas de la viudita. 2. 3. La blancura de los capullos del palo borracho. Y 4. El calor de la planta del patito. Así que, en esta pregunta, describe cómo es la planta del algodón en función de la información que nos viene. Vuelvo a repetir, poseía los bellos reflejos del picaflor, la suavidad de las plumas de la viudita, la blancura de los capullos del palo borracho y el calor de la planta del patito. Estas 4 cosas son, pues,
las 4 características que nos aparecen sobre el algodón en el texto. Y el último ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Qué te parece más extraño en esta leyenda? Elige y explica. Que no hubiera cambio de estaciones en aquella región, que un dios tuviera envidia de otro, que los dioses hablaran como si fueran personas normales, o que las plantas y los animales fueran a la morada del dios. A mí, sinceramente, lo que más me parece extraño es que las plantas y los animales fueran a la morada del dios y se pusieran a hablar con el dios. Eso es lo que más me extraña. ¿Por qué? Pues porque las plantas y los animales no hablan. Y luego también, viendo lo que pasaba antes, que hacen una reunión los indios con los animales y las plantas y dicen que el jazmín habla, cuando un jazmín no habla, o un animal, el búho habla, cuando el búho pues se comunica a través, se comunica con sus otros compañeros búhos, en su mismo idioma, pero nosotros no los entendemos, sin embargo en la historia sí se entienden perfectamente entre ellos. Así que para mí, que las plantas y los animales fueran a la morada del dios es lo que más me extraña. ¿Por qué? Pues porque las plantas y los animales, en principio, no hablan. ¿De acuerdo? Pues nada más. Nada más. Una historia muy interesante, como ya he dicho, me ha gustado, y es pues una leyenda de cómo nació, de cómo se creó el algodón en la tierra. Espero que a vosotros os haya gustado igual que al profe, y nada más. Las preguntas habéis visto que no eran nada complicadas, están en el texto. A veces hay que leer un texto 2 o 3 veces para comprenderlo bien, pero nada más, nada más. Pues desde mi parte esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Right here, right now, right here, right now.